Bueno, pues seguimos con la virtud moral. Os estaba diciendo que es el hábito o la disposición a elegir el término medio entre dos extremos, que son vicios, uno por exceso, otro por defecto. Ese mesotés, os decía, es un término medio que no es aritmético, sino que es relativo a nosotros. El caso de Milón, el atleta, a la hora de ser moderado en lo que ha de comer, nos muestra de una manera muy clara que para él no puede ser lo mismo la moderación en relación a la acción de comer que para una persona que no tenga su corpulencia. Es un término medio, entonces decimos, relativo a nosotros. Es un término medio respecto, dice Aristóteles, a la definición, porque se define así como el término medio entre los extremos, pero respecto del valor del bien, digamos, en el plano axiológico, la virtud, esa elección del término medio es lo mejor, porque los extremos son vicios, son lo malo. La virtud es entonces una disposición que ya sabemos que se genera por la realización de actos iguales. Esa realización de actos iguales, actos de valor, actos de moderación en relación al comer, actos de moderación en relación a la actividad sexual, en relación a nuestro dar o recibir dinero, acto de moderación en relación a cómo actuar en la batalla, etcétera. Eh, todos estos, eh, todos estos hábitos se generan por repetición de actos de semejantes de ese tipo, actos de valor, genera el hábito, la virtud del valor, actos de generosidad, la virtud de la generosidad, actos de templanza en relación a la alimentación, de control, pues generarían el hábito de la moderación en relación a esta actividad. Y así sucesivamente. Bueno, pues de las virtudes morales son ejemplos todos estos que os estoy diciendo. La generosidad, la valentía, eh, la liberalidad, la sensibilidad adecuada, porque, por ejemplo, en relación a la sexualidad, uno puede ser insensible y eso es tan vicio como ser lujurioso. En relación a a cómo debemos de comportarnos ante un peligro, podemos ser temerarios o podemos ser cobardes, pues lo suyo es ser valientes y así sucesivamente. La virtud moral tiene que ver con el compuesto, es decir, con el hecho de que somos una sustancia que es materia y forma, que es alma y cuerpo. Y está ligada a la relación que tenemos con nosotros mismos y a la relación que tenemos con los demás. Por eso que, por ejemplo, la justicia, que es una virtud moral a la que Aristóteles dedica una parte importante de la ética a Nicómaco, sea una virtud que exige de otros para poder realizarse. O al menos en muchas de sus manifestaciones. Sobre la justicia, Aristóteles dice que hay una justicia general y justicias particulares. La justicia general viene a corresponderse más o menos con la legalidad. Mientras que las justicias particulares incluyen formas como la justicia distributiva, la justicia conmutativa y la justicia correctiva, que es una modalidad de la justicia conmutativa. La justicia distributiva es que de acuerdo a cierto criterio hay que repartir en función de los méritos. La justicia conmutativa es que he de recibir tanto como doy, por ejemplo, en un intercambio. Y la justicia correctiva es que el que ha cometido una injusticia debe de recibir para equilibrar para equilibrar la realidad, pues el castigo, la condena o la sanción adecuada.
Pero lo importante, lo que quiero decir es que la justicia, en todas estas modalidades, exige la existencia de un otro. Y por eso que la virtud moral esta y las demás tengan que ver eso, con que vivimos con los demás y con que además tenemos un cuerpo, por ejemplo, en relación a la templanza, a la moderación de los apetitos, si no tuviéramos ese cuerpo, este tipo de virtudes pues sobrarían, no las requeriríamos. Las tenemos, o es posible que las tengamos porque tenemos un cuerpo. Bien, además de la virtud moral, que es un tipo de virtud, pero no el más elevado, hay otro tipo de virtud más elevado, que es el que tiene que ver con la actividad racional que se quiere por ella misma. Y a eso lo llama Aristóteles contemplación. Es el conocimiento teórico, es también la filosofía. Entonces, en esa actividad es en la que el ser humano puede ser plenamente feliz, en la medida en que es una actividad de acuerdo con nuestra naturaleza racional, de acuerdo con la virtud más alta que hay, con la excelencia más alta que hay en nuestra naturaleza, en donde somos más autosuficientes o autárquicos que en ninguna otra actividad, que podemos realizar durante el mayor tiempo posible, que queremos por ella misma, que conlleva un placer, aunque no sea un placer sensible, ni lo realicemos por el colateral placer que pueda darnos, que como digo, es un fin final, queremos saber por saber. Acordaros que en Aristóteles queremos saber para huir de la ignorancia, no para con ello otra cosa más. Queremos saber por la admiración, por el pasmo, y por tanto queremos saber por ello mismo. Claro que como el ser humano es materia y forma, es cuerpo y alma, no puede estar ejerciendo continuamente y solamente esa actividad de la contemplación. Más o menos Aristóteles parece que nos dice que la vida de acuerdo con la virtud moral es una condición necesaria para que podamos aspirar a la felicidad más elevada y en sentido primario, que es la de la contemplación. La vida de acuerdo con la virtud moral sería, la felicidad de acuerdo con la virtud moral sería una felicidad humana, secundaria, dice, y la felicidad de acuerdo con la vida contemplativa, el bios teorético, sería una felicidad divina, a la que debemos aspirar en la medida de lo posible, porque dice Aristóteles que esa parte que hay en nosotros, que es el entendimiento, la razón, aun cuando pueda ser pequeña en relación al tamaño del compuesto, es la parte directiva y sería incoherente el pretender vivir de acuerdo con una parte que no fuera la directiva. Por eso debemos de, en la medida de lo posible, dedicarnos a la contemplación y no hacer caso de aquellos que nos dicen que como no podemos dedicar todo el tiempo de nuestra vida a ello, pues entonces que abandonemos la actividad. No, en la medida de lo posible hemos de aspirar a esa felicidad divina, a ese bios teoréticos, que por otra parte es, si lo pensáis, la vida de Dios, el anoesis noeseos, que lo que hace es conocerse a sí mismo porque Él es lo más noble. Bueno, pues en el bios teoréticos humano, digamos que el conocer por conocer lo más digno y valioso del universo, sus leyes, sus estructuras matemáticas, conocer los principios metafísicos, todo esto sería aquello a lo que hemos de aspirar porque nos dará la felicidad divina, que es la felicidad humana en sentido primario. Vale, pues aquí lo dejo. Repito, es muy importante la ética de Aristóteles. Ojo, que recordad también que Aristóteles, que tiene mucho sentido común, se da cuenta de que a todo esto le ha de acompañar
algunos elementos que no son, digamos, lo esencial, pero sin los cuales es muy difícil ser feliz en ningún sentido, ni en el primario ni en el secundario. Tenemos que tener una cierta salud, unos ciertos bienes exteriores, necesitamos de los demás, no solamente somos seres racionales, somos seres sociales, etcétera. Eh, bueno, pues aquí lo dejo. Se quedan cosas por decir. Entre esto, el tema, los textos, creo que tenéis suficiente para responder bien a esta pregunta, ¿vale? Hasta luego. Nos queda la política de Aristóteles en otro vídeo.